tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un saludo a la audiencia, a todos los que nos están viendo en este momento. Gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de PEC, compartiendo un poco de nuestras experiencias, algún conocimiento, cosas que queremos poner a disposición de la gente, de aquellos que están emprendiendo, profesionales, empresarios, que están igual que nosotros en la carrera, y creo que entre todos, podemos ir aprendiendo unos de otros y de esa manera pudiendo avanzar, ¿no? Y bueno, mi nombre es Luis Quinelli, y nos acompaña también Marcos Ilin Olson. Está bien preguntado? ¿Sí? ¿Está bien pronunciado así tu nombre? Es Hilding Olson, es más fácil. Es medio complicada la H, ¿no? Es un apellido sueco, pero es Hilding Olson. Ilin Olson. ¿De origen? ¿Qué origen tiene? Sueco. Origen sueco, mirá. Bueno, Sí, sí. buenísimo, Yo sé buenísimo. que siempre es un desafío ahí que la pronunciación y escribirlo más todavía, pero bueno. Ahí Sí. manda saludos Rafa Pedace y Esturiendo, algunos amigos, así que bueno, estarlos ahí. Qué bueno. Se se van sumando los amigos. Bueno, Marcos, hoy estamos teniendo una charla entre un empresario y un político. Yo ya tuve la oportunidad de hacer la primera transmisión, así que me pusieron acá de vuelta. Y la verdad que un placer, como siempre, obviamente, poder compartir este tiempo. Pero acá la novedad sos vos. A mí ya me conocen. Acá la novedad es el señor político, el señor Marcos. Y la verdad que a mí, en lo personal, me causa mucha atención y intriga un poco cómo es la vida de un político cristiano, ¿no? Porque la gente a veces tiene, pasa en todos los ámbitos, ¿no? A veces tiene como un poco negativizada la cuestión esta de la política. En Argentina también la palabra empresario está medio negativizada. Totalmente. Pero bueno, la gente a veces se pregunta un poco cómo será esta cosa de ser político, dirigente, y por otro lado siendo cristiano también, navegando las aguas de un mundo, me imagino, con sus complejidades, como cualquier otro, ¿no? Porque la verdad que a nivel empresarial también tenemos complejidades, ¿no? Pero contanos un poco de tu historia, cómo te iniciaste en todo esto, qué te llevó a estar donde estás ahora. Buenísimo. En primer lugar ¿te acuerdas que hace un tiempo compartimos una charla ahí en una iglesia? Compartí, creo que hace como hace 5 o 6 años, un montón. Entonces ahí que nos conocimos, escuché tu testimonio por primera vez y ahí nos conocimos. Y básicamente yo tengo 40 años, estoy casado, tengo 2 hijos chiquitos, así que todo un desafío acá en la cuarentena encarar esta etapa. Estoy participando en política hace 12 años ya, soy economista de formación, digamos, estudio economía, y también de paso mezclo un poco mi historia de fe, ¿no? Yo a los 17 años tuve un acercamiento muy fuerte a Dios, era un joven como cualquier otro que hacía su vida, estaba tranquilo, y de repente me di cuenta que había algo más que me empezó a intrigar. Yo venía de una familia que era creyente, pero yo mucha pelota no le había dado, y me acuerdo de un momento como me cayó la ficha y dije, wow, che, acá hay algo en serio, grosso, donde me cambió la vida. Y al cambiarte tu vida, para mí lo más fuerte de mi fe, no es que hubo luces de colores, que no hubo una gran cosa así mística, sí hubo un cambio lento pero profundo que me dio identidad, quién soy, para qué estoy en este mundo, me empezó a conectar con lo que quería hacer de mi vida. Y mi primera pregunta, una vez que te acercas a tu fe, es, che, ¿qué hago con mi vida, ¿no? ¿A qué me dedico? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué vivimos? Y lo primero que a mí me marcó mucho en Argentina siempre fue tratar de entender por qué había países que se desarrollaban y otros que no. Yo justo vivo en un barrio que a pocas cuadras de donde estoy hay gente que vive en una villa miseria, en el conurbano, como todos lados, que tiene barrios residenciales con casas muy prósperas y cerquita barrios muy, muy humildes. Si yo jugaba al fútbol en un potrero con chicos, viste, que iban a los colegios más caros y chicos que no tenían ni para zapatillas, viste. Entonces esas cosas que encontrás en nuestro país. Entonces te cuestionás. Y a mí siempre me interesó eso, ¿no? Me cuestionó, entonces me metí a estudiar economía, me empecé a meter en el mundo más económico. Yo pensaba que el problema de Argentina era económico. Y cuando estudié y trabajé en consultora de economía, me dediqué más que nada al sector privado, empecé a ver que era al revés, que el problema no era económico, era político en Argentina. Para mí la solución de Argentina, de los problemas no es tan compleja, ¿no? Hay un montón de países que se han desarrollado. Yo tengo una mirada de que tenemos un Estado gigantesco que funciona mal, súper burocrático, súper corrupto, y se hace muy difícil para que una persona pueda emprender y desarrollarse en el país.
Entonces, creo que Argentina tiene un montón de gente creativa, capaz, inteligente, pero a veces se complica en serio decir desarrollar esas capacidades. Yo encontré un montón de personas que son microemprendedores en una villa, que le digo, este tipo en un país normal puede serse empresario de una pyme, y acá es tan complejo tratar de arrancar. Entonces, ahí empecé a involucrarme en política. Y como vos decís, la política tiene sus complejidades, como lo tiene todo. Y a mí lo que me ayudó mucho fue arrancar con cierta visión más o menos clara, que fue no tomar atajos, es decir, en vez de meterme en un lugar donde ir a ver a dónde podía aparecer, hice una cosa al principio que tenía que ver con mi camino de la fe, que dije, bueno, quiero arrancar distinto, que fue decir, voy a entrar casi como un misionero en la política como concepto. Entonces, en vez de ir y ver qué trabajo podía conseguí gente que me apoye por la visión que yo tenía. Entonces junté a un grupo de amigos en casa y dije, che, muchachos, yo me meto en la política, Argentina hay que cambiarla. Entonces me dijeron, tenés razón, Marcos, es un tipo, te valoramos, te respetamos, sos buen tipo. Le dije, bueno, para hacerlo necesito que ustedes me banquen, me pongan unos mangos cada uno. Y así conseguí como 15 amigos que me pongan 25 pesos por mes, era el año 2007. Yo decía, págame un desayuno, un café por mes y yo me dedico a la política. Y en 3 meses conseguí más o menos 60, 70 personas que me pongan unos mangos cada uno. Y yo dije, yo todos los meses les hacía un informe, les decía, che, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Cuáles son mis propuestas? ¿Cómo avanzo? Me dio un concepto primero de rendición de cuentas, decirles, yo todos los meses tenía que contar a un grupo de gente X. Pero Marco, perdón, un segundo. ¿Así empezaste? O sea, realmente fue... Tu entrada a la política fue con un tipo Roberto Carlos, digamos, algunos amigos que juntaste, sí, con un café, digamos, con un café de cada uno. Sí, un café. Yo le decía eso, poneme un café. Y básicamente el que no podía un café le decía, hacemos una reunión con 20 personas que yo no conozca. Entonces a uno me decían, che, no te puedo poner un café, pero me gusta la idea. Entonces, para mí, eso también es muy importante. Yo creo que si quieres cambiar la política, tienes que cambiar la forma en que se financia. El que me bancaba era voluntario. Me decía, che, yo te banco porque confío en vos, creo en tus ideas. Y eso me daba a mí una obligación enorme. Y ahí yo me tomé una cosa que para mí siempre fue muy importante en toda mi carrera política. Sé que como cualquier lugar, es un lugar que puede ser espinosa. Yo creo que el poder es peligroso y ahí corrompe, y creo que hay que ponerse límites. Entonces, me tomé ciertos recados del principio. Primero me tomé un pasaje que a mí me gusta mucho, que Pablo dice, tené cuidado de vos mismo, cuídate de ti mismo, y yo creo que el corazón del hombre puede ser engañoso. Entonces me rodeé, y cómo lo hice fue primero tratando de ser extra transparente en todo. El primer día que asumí, publiqué mi sueldo, publicaba cómo votaba. Entonces yo me obligaba a decir, no me pueden encontrar nada, ¿viste? No tengo, ¿viste? Porque realmente, segundo, rodearme de mucha gente que no tenía ningún interés particular en la política, digamos, que sea un montón de gente que no se dedican a la política y dice, pero yo me meto, y sabía que si la primera que yo la pifiaba me van a marcar los puntos. Gente que se dice, gente que te pueda poner a decir, no, mira, loco, eso está mal, ¿viste? O eso está bien. Entonces, rodearte de gente que dices, che, que son esos que, como uno podría decir, los ingenuos que tienen que hacer la cosa bien, que no te perdonan una, bueno, esos. Y eso me ayudó a poner muchos límites en decir, che, y siempre cuento una cosa, yo fui 8 años concejal en San Isidro, y ahí empecé a sumarme, a meterme en política, fui candidato a intendente, armamos un partido vecinal que fue ese partido vecinal más importante del país hoy, sacamos 22%, pero una cosa que dije, nunca en los 8 años tuve una conversación incómoda. Nunca tuve que rechazar una coima porque nunca nadie me la ofreció, nadie ni me tentó con eso. Ni se animaban, ¿no? O sea, ¿qué? Y yo le decía, ¿por qué te pasa eso? Y yo le digo, ¿por qué no entraba en esas situaciones? Como me imagino que a vos tampoco te va a pasar. Yo le digo, nunca tuve oportunidades para serle infiel a mi mujer, no me interesa, porque nunca me pongo en esa posición tampoco, no lo busco, no es que... Entonces, a mí me ayudó a decir, che, yo marqué un límite lejos, ¿viste? Si vos estás hablando de una forma, nunca entras en un diálogo medio raro, diciendo... nunca tuve ese lugar. Entonces, eso me ayudó un montón a decir, che, estos son mis valores. Y obviamente después empezás a ver cuáles de tus ideas políticas, que ahí sí, para mí es un tema re interesante para discutir, es de un creyente qué ideas políticas puedes tener, ¿no? Porque hay tipos que pueden usar la Biblia para decir que son de izquierda, otros la Biblia para decir que son de derecha. Yo siempre traté de separar eso. Yo creo que hay ciertos principios cristianos que te ayudan como a definir valores,
pero puedes tener gente, uno que quiera un Estado un poquito más grande, otros un Estado un poquito más chico. Yo claramente soy de los que creen en un Estado un poco más chico, pero entiendo que haya alguien que comparta mi misma creencia, pero que puede tener una mirada política distinta, y podemos charlar y intercambiar ideas y pensar cuál es la mejor solución. Ahora, Marcos, te interrumpo un segundo. Hablabas de partidos políticos y en los últimos años ha habido varios movimientos, ¿no? Y de alguna manera parecería como que la Iglesia Evangélica pasó a tener un rol dentro de lo que es la política en Argentina. Empezó a aparecer, ¿no? De diferentes lugares, ¿no? Diferentes funcionarios. Tenemos varios. Bueno, Gastón Bruno también participa en PEC. Él es otro de los que estuvo también participando y participa activamente. Vos personalmente, ¿cómo concebís la política desde lo cristiano? Para vos el partido político cristiano existe como tal o tiene sentido ese concepto, o sea, ¿desde qué lugar vos lo ves? ¿Cómo mezclas la fe y tu trabajo con la política? Qué buena pregunta. Yo creo que uno cuando se mete en política entras con una cosmovisión del mundo, con tu idea del hombre, de las personas, y obviamente no lo puedes separar de tu mirada. Yo tengo una mirada que para mí, mi fe me afecta mi forma de trabajar, mi forma de tratar a mi familia, mi forma de relacionarme con mis amigos, y afecta mi mirada política. Yo creo que todos los hombres nacen con ciertos derechos inalienables, que todos somos libres, somos derechos a decir sobre nuestra vida, entonces hay ciertas libertades civiles que no se puede cuestionar porque creo que el hombre tiene valor. Y hay otra gente que cree que el todo es más importante que las partes. Entonces te pueden decir, alguno discriminar por raza o por religión o por... Entonces, y yo tengo una mirada que para mí eso es muy importante, es respetar a cada persona, porque la persona fue creada con mucho valor en sí mismo. Un ser humano tiene valor, ¿viste? Entonces otros, por más que el 99 diga, che, no nos gusta esa persona, no lo podemos ir a atacar, encarcelar o hacer cosas. Ahora, si creo que tiene que haber un partido cristiano, creo, no sé, no lo tengo claro. En principio creo que no, me parece que uno, en los lugares que funcionan, generalmente los países que avanzan, son gente donde puedas tener, para mí, está bueno que haya gente cristiana o cualquier fe que participe en cualquier partido político. Me imagino que con algunos lugares tenés tus limitaciones, ¿no? Que decir, che, un comunismo o un nazismo claramente no van en contraposición de los valores cristianos. Ahora, puede ser que haya gente que sea creyente, que tenga una mirada más socialdemócrata o más liberal, y dentro de un marco creo que puede estar bien, y me parece que es válido que así sea. Que es un poco lo que dije antes, por tu fe no te define cuántos impuestos tenés que cobrar. Eso seguramente vamos a estar todos de acuerdo en que tiene que ser transparente, que tienes que ser, no puedes abusar de poder, pero ciertos temas no son tan fáciles que uno puede tener. Y sí creo que un desafío que tenemos para los que somos creyentes, y para mí un desafío que yo me encontré cuando empecé a involucrarme en política, yo me empecé en el 2007, es que yo no tenía mucho referente a quién mirar, ¿no? Es decir, yo llegué y a mí siempre me gustó aprender de la gente que le fue bien. Dije, bueno, ¿qué libros puedo leer? ¿Quiénes han hecho buenos testimonios? Y no lo encontré demasiado. Entonces tuve que ir a encontrar ejemplos en otros lados, desde gente en Inglaterra, o en Holanda, o en Sudáfrica, en distintos lugares que han aplicado su fe a políticas públicas concretas, ¿no? Entonces, ahí encontrás Wilberforce, que luchó contra la esclavitud, encontrás otros que han hecho unos cambios sociales tremendos, o el impacto que tuvo en distintas reformas políticas, y me parecen fascinantes, ¿no? Para aprender de ahí. Y acá yo no encontré mucho, entonces dije, bueno, tengo que pensar a ver cómo lo aplicamos. Y para mí un desafío que siempre planteo es, uno como afecta, cuando nosotros creemos que hay algo, que está Dios, que está Jesús, que cambió nuestras vidas, que es lo más importante, eso no solo afecta a nuestra posición sobre 2 o 3 temas que a veces levantan la bandera de los creyentes, que me parece que son importantes, pero me parece que hay que atacar otros temas. La educación, qué hacemos con la seguridad, cómo cuidamos el medio ambiente, cómo hablamos de economía, y creo que son temas más que también hay que hablar. A veces parece que los cristianos en política tienen que hablar del aborto y, no sé, un tema más, libertad religiosa. Y tengo una mirada que creo que hay que tomar y pensar en otras cosas también. Totalmente, totalmente. Nombrabas Wilberforce y justo el otro día estuve leyendo su biografía, es impresionante. Lo compartíamos con Terence Roberts, que también participa en PEC, que él es un fan también de Wilberforce, y la verdad que lo del tipo es impresionante. Lo que Dios hizo a través de él impacta hasta el día de hoy, ¿no? En el mundo.
desde eliminar la esclavitud hasta otras tantas cosas, ¿no? En las cuales él estuvo trabajando. Pero me preguntaba, en el ámbito local, para vos como cristiano, como político y con tus ideas, ¿qué referente argentino tenés a lo mejor como mejor rankeado dentro de tu lista de ejemplos? Mira, justamente, yo soy súper crítico de lo que ha sido el sistema político argentino en los últimos 50, 70 años, 80 años. Me cuesta encontrar buenos referentes políticos no creyentes, y creyentes tampoco. Obviamente tengo amigos con los que hemos compartido cosas, encuentro cosas muy valiosas, ¿viste? Gente como Gastón, Cintia J, ¿viste? Que tengo muy buena relación. A mí, yo como referentes políticos argentinos, yo tengo que irme más atrás. Yo voy a Alberdi, a Sarmiento, a otra gente, digamos que para mí ellos son, a mí lo que me gustó de esos autores es que era Argentina el país más pobre y desolado de Latinoamérica, y los tipos la vieron, dijeron, che, si hacemos las cosas de fondo vamos a realmente impactar y mejorar el país. Y hay una cosa re interesante de esos autores, que capaz uno dice, che, pero no eran creyentes, pero sí vieron cosas que trajeron particularmente los dos, fueron viajes y recorrieron y trajeron ideas de Estados Unidos que han sido influidos por muchos valores creyentes de cristianos. Particularmente si nosotros miramos, para mí, una pieza clave de nuestra historia es nuestra Constitución Nacional. La Constitución Nacional es una imitación de la Constitución de California, que viene de las ideas de la Constitución americana, que fue hecho después con una mirada súper creyente, división de poderes, de una concepción de pacto, de reglas permanentes, respeto a la persona, a la fe. Eso en una época súper novedosa, que hay libertad religiosa. Entonces, Alberdi y Sarmiento toman muchas de esas ideas, y para mí tiene un impacto indirecto, ¿no? Como el otro día tenemos una charla también con varios amigos y veíamos eso, capaz de un impacto indirecto, de decir, esos valores que impactaron allá también impactaron acá. Entonces, ahí veo una buena referencia capaz política. Bueno, Sarmiento trajo hasta maestras, ¿no? De Estados Unidos cuando instauró el sistema educativo. No solo se trajo las ideas, se trajo gente también para... Sí. Bueno, sí, estamos hablando de tipos grosos, ¿no? En nuestra historia argentina. Che, y para alguien que quisiera empezar en política, vos hiciste tu camino juntando amigos y pidiéndole un café a cada uno, ¿no? Comentabas hace un rato, pero que es muy novedoso, la verdad que no... Fue una especie de crowdfunding, analógico, digamos, pero para alguien que quisiera hoy en día iniciarse, vos ya llevas un recorrido, pero para un chico a lo mejor que nos esté mirando y que esté pensando en cómo introducirse en la política porque le llama la atención, porque siente un llamado de Dios en ir a esa dirección, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué primeros pasos tendría que dar? El mundo de hoy, ¿no? Es una buena pregunta. Yo siempre lo que planteo primero me parece súper importante dos cosas. Uno es leer y saber bien para qué te querés meter, porque es lo mismo decir qué es lo que querés hacer de política. Creo que hay también a veces hay que aclarar, porque uno dice, a mí me importa la gestión pública. La gestión pública puede ser hacer una carrera en un hospital público, pero eso es más una carrera administrativa de gente que dice, no, yo quiero gestionar la FIP o la ANSES o meterme... Bueno, es una carrera. Hacer política me parece que es mucho más un área de decir, no, yo quiero ver cuál es la dirección hacia dónde va mi país, mi provincia, mi ciudad. Y ahí sí importa mucho las ideas y los valores que uno tiene, que quiere transmitir. Yo una cosa que trato de recomendar es tener mucho cuidado donde te metes, porque muchos jóvenes van y dicen, bueno, quiero hacer política y conseguir un puestito en la municipalidad, ¿no? Conseguir un puesto en la gobernación, o un diputado metido un contrato. Y ahí lo que veo, el problema es que quien te paga también vos después le tenés que responder. Entonces, es muy fácil encasillarte. Me encontré mucha gente frustrada que dice, che, estuve 2 años, consigo un lugar que está bueno, al final lo que hago es responder a este tipo y puedes llegar a ser medio frustrante como tu experiencia política. Capaz es una experiencia de trabajo. Entonces, yo trato de animar, y acá pasa, entonces tengo una mirada súper crítica del sistema político actual. Si estás en otro país, te digo, bueno, capaz es la forma de hacer. Yo creo que Argentina hay que dar la vuelta como una media. Realmente estamos en una mala dirección. Si lo mirás por cualquier indicador de los últimos 30 años, o 50 años, 70 años, es realmente mala. Y antes del coronavirus, no es solamente estos 2 meses, que es muy difícil. Entonces, para mí hay que buscar un área de realmente transformación. Y ahí es donde lo que yo planteé y a lo que animo es, ¿qué pasa si te animás a decir, mira, si vos querés ser político y querés que te voten, tenés que ser capaz de convocar a gente que te pueda apoyar? Y si vos tenés un mensaje, una idea, un sueño claro, la gente va a acompañar. La gente está buscando a alguien que diga,
mira, yo quiero transformar Argentina. Muchos, cuando hacemos reuniones, la mayoría de la gente dice, yo realmente quiero otra cosa para el país. Entonces, si vos lográs, no es tan difícil. Me acuerdo, yo tuve una charla con un tipo, me dice, vos necesitas juntar 40 tipos que cada uno te pague el 2% de tu sueldo. Entonces vos ganás un 80% de tu sueldo porque ganás 20% menos porque estás haciendo algo que te gusta. Entonces, entonces vos decís, contratate 20%, 40 personas que te paguen, y obviamente es mucho más fácil si tenés 25 años y sos soltero y no tenés hijos, decís, bueno, puedes vivir más austeramente que si tenés 40 y tenés que bancar una familia, pero buscarte... Entonces vos ahí vas a tener mucha más libertad de rendir cuentas y poder armar algo mucho más sano y en equipo, digamos, mucho más largo. Ahora, si vos lo que necesitas es un laburo, decís, che, yo lo que quiero es laburar, bueno, obviamente buscas un laburo donde podés y tratás de estarlo, pero si quieres hacer un impacto, para mí hay que presentar un sueño y un proyecto, y creo que la gente va a acompañar, va a buscar liderazgo, y después también, una cosa que también creo, yo creo que hay que preparar a los llamados, no llamar a los preparados, y ver qué es lo que necesitas para mejorar. Yo hice un montón de un esfuerzo, todavía hablo medio rápido, pero hice un montón de cursos para tratar de mejorar mi oratoria. Hice un máster en Suecia y me preparé un montón, leí un montón y la remé como nadie, sabiendo que era un ámbito difícil. Por años yo me iba a las 6 de la mañana a la estación de tren, las paradas de colectivo a hablar con los vecinos, hacer un esfuerzo cara a cara y eso también, la gente que te va a apoyar te dice, che, mira, yo estoy viendo este pibe, me pidió un café, ¿qué onda? Ahora, yo me lo encuentro a 6 de la mañana en la estación de colectivo, después me lo veo de vuelta a la noche y veo que la está remando y todas las semanas, todos los meses me cuentan que gastó los recursos y lo que está haciendo. Y la gente va a decir, che, para acá hay algo, ¿viste? Que vale la pena apoyar. Ahora, si decís, yo no puedo convencer a nadie que me pague ni un café, digo, y bueno, entonces capaz, no, lo tuyo no es un liderazgo político, capaz es otra cosa que puedes acompañar y decir, bueno, entonces, a mí ese modelo, por lo menos a mí me desafió, obviamente es incómodo, pero bueno, en este caso creo que es una buena forma si queremos hacer algo distinto. Y obviamente si a alguno le interesa, estoy encantado de tratar de ayudarlos, apoyarlos, entendiendo lo difícil que es, como no es que es fácil, es un desafío armar un plan estratégico, es un desafío rodearte de gente sana que te esté dispuesta a acompañar. Como siempre decimos, los primeros 5 que te bancan son los más importantes. Pues son los que te dicen, vas a una reunión y te dice, dale, yo lo banco, ¿viste? Entonces, si ven que ya 5 la bancaron, entonces esos son los 5 amigos, ¿viste? Que te van a acompañar. ¿Sabes que cuando comentás todo este proceso de cómo te iniciaste y bueno, y estos consejos que dabas también, me hace acordar mucho o veo un paralelo con lo que es la actividad emprendedora, digamos, ¿no? Cuando me comentás esto, que a las 6 de la mañana te levantabas para hablar con gente y que estuviste buscando los primeros fondos como para poder hacer funcionar toda tu actividad política, bueno, no deja de ser, la verdad que muy similar a lo que es iniciar una compañía. Yo la inicié en algún momento, hace muchos años, hace más de 25 años, tenía pelo largo, era un pibe, estaba... Pero también uno en ese momento empezaba pidiéndole plata para comprar esas primeras máquinas o equipamiento a gente cercana, familiares, y después sí, trabajando a destajo, a cualquier hora, con mucha pasión. Creo que en ese sentido, evidentemente, y lo que estoy aprendiendo a través de lo que vos comentás, la política también tiene mucho de eso, ¿no? De emprendedurismo, ¿no? De arrancar un proceso. Y Luis, ahí, bueno, vos me imagino que yo cuando veo que a veces alguien critica a un empresario, dice, está lleno de plata, vamos a sacarle, dicen, no saben los riesgos, o la cantidad de gente se quedó en camino, la cantidad de proyectos frustrados, los desafíos, viste, que por eso yo a veces digo, mirar, claro, ir y mirar con el diario el lunes al que es exitoso, no saber los riesgos que tomó, viste, las veces que se durmió, las veces que no durmió, no sé, con todos los sueños y más en un país cambiante. Entonces, yo por eso tengo tanto respeto y valoro tanto al empresario, al emprendedor y el buen empresario, como vos lo dijiste bien al principio, el empresario que no tiene negocios turbios con el Estado, el tipo que hace las cosas bien, para mí hay que revalorizarlo, en parte del problema. Todo aquel que emprende algo, ya sea en el ámbito empresarial, en el político, como estamos aprendiendo hoy a través tuyo, bueno, obviamente creo que es alguien digno de respetar y de ser apoyado también, ¿no? Es un esfuerzo, es un riesgo. Pero bueno, qué bueno tu historia, porque vos sos el caso de uno que inició con todos esos riesgos, siguió su camino y aquí está, ¿no? Teniendo éxito en lo que está haciendo. ¿Sabes qué? Me venía una pregunta también, ¿no? Porque hablando de este tema de la política y mirando Latinoamérica, hay un sentir en Latinoamérica con respecto a la política en la iglesia. De hecho, tuve la posibilidad de conocer a un ministro del Interior de Perú que escribió un libro, él es católico, y escribió un libro acerca de la influencia de los evangélicos en la política en Latinoamérica. O sea, financiado por una fundación alemana, alemanes que están monitoreando lo que está pasando en Latinoamérica con los evangélicos y la política. O sea, evidentemente
hay ahí un run, ¿no? Hay un impacto de la iglesia en el mundo de la política, y en particular lo vemos en Brasil, ¿no? Creo que en Brasil tiene un nivel de desarrollo llamativo, hay una cantidad muy importante, ¿no? De diputados, senadores, que son en muchos casos pastores o gente que está muy vinculada con sus congregaciones y que están ahí presentes en nombre de la iglesia. Y es interesante todo lo que pasa allá, ¿no? Eh, es inevitable, no en un sentido negativo, sino, digo, para tratar de entender razones, un benchmark, y esta pregunta me imagino te la deben haber hecho más de una vez, o sea, una comparación entre cómo se ha desarrollado Brasil en lo que se refiere a la participación de la iglesia en la política y el grado de desarrollo que tenemos hasta ahora en Argentina, ¿no? Donde obviamente aspiramos a que pueda haber mucha más participación. Cuando digo de la iglesia me refiero a cristianos trabajando en la política, ¿no? ¿Qué factores entendés vos que se dieron en Brasil para que eso se haya dado de esa manera, ¿no? Que uno puede ver una cantidad de cristianos, un porcentaje importante de cristianos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. ¿Y qué elementos vos crees que faltaría que suceda en Argentina? ¿Cuáles son los próximos pasos que eventualmente habría que dar para que entonces la Iglesia pueda tener una presencia más activa que la que tiene aún en la política? Es una buena pregunta. Yo creo que hay varios motivos. Yo creo que en Argentina en general nos falta presencia de cristianos en varios ámbitos, ¿no? Universitarios, académicos, medios, justicia, política, empresariales. Creo que hay un desafío en ese sentido de influir la sociedad positivamente y no como un lobby cristiano que a mí no me... a veces no todo lo que brilla es oro, ¿no? Un tipo que se levanta la bandera y dice, che, yo soy de esto, ¿viste? Y si no, tipo que con sus valores, con su ejemplo, con su humildad, su servicio, realmente tiene una cosmovisión de decir, che, este tipo es distinto, ¿viste? Que a mí me encanta cuando encuentro gente, yo que sé, como Roberto Murchison, que ahora está en IDEA, y es un tipo que está ahí porque es un gran empresario, es un gran tipo, es honesto, y no está entrando a una bandera, yo represento, no, es un tipo que con su testimonio muestra, no, este tipo vale la pena, es bueno en lo que hace. Yo creo que acá tenemos un desafío enorme de ese impacto de decir, che, vamos a transformar, hacer influencia en nuestra sociedad de una forma servicial, humilde, ¿no? Che, somos los mejores, venimos y con hacer un sistema más casi de lobby. Y creo que falta eso. Ahora creo que hay cada vez más y se está involucrando. Y yo me acuerdo cuando empecé en esto, hace unos años encontré mucha gente que venía a decir, yo soy el representante de los evangélicos en la política. Y la mitad de lo que decían esos eran medio chantas, ¿viste? No, ¿viste? Como los mirabas y te decían, che, yo me quiero presentar como candidato. Y yo decía, qué bueno. Y le digo, ¿cuál es tu plan, estrategia? Y dice, no, Dios me dijo que yo voy a ser diputado. Y le digo, qué bueno, ¿qué partido? Fiscales. No tengo nada, ¿viste? Y yo, ¿viste? Decía, bueno, está bien. Y me acuerdo de ir un par de, y esto, si Gastón está viendo, puede ser testigo, que encontrás muchos que decís, che, está bien, ¿viste? Me parece que está buena la intención, pero hagamos algo más serio, ¿viste? Que vengan y sean tratar de decir, bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer, armar una estrategia, venir a influir. Entonces, yo creo que hay una parte de prepararnos, meternos, a entrar. Creo que también en Argentina tiene un desafío enorme, y esto no es solamente por los cristianos, creo que falta un incentivo real para que haya un recambio en la política. Entonces, es un sistema político muy complicado, porque hay 3 o 4 personas que arman los partidos políticos y eligen todo a dedo. Entonces, la gente que es outsider de la política le cuesta mucho entrar. Entonces, fíjate que muchas veces son los mismos políticos y hay 2 o 3 que arman las listas. Entonces, un tipo que viene afuera, sea en una ciudad, en un pueblo, y dice, che, yo quiero meterme, pues soy un buen representante, tengo ideas, y si no tenés un padrino político es difícil entrar. Entonces, no solamente para los creyentes, sino un montón de gente capaz, honrada, preparada, se acerca, ve que lo complejo que es, no tenés un aparato estatal para que bancarte. Entonces ahí hay un tema, creo que el sistema, que es lo que yo critico particularmente, el sistema político argentino, que falta un lugar donde haya realmente democracia interna, que en otros lugares, si hay una figura que es buena, sea creyente o no sea creyente, le diga, che, un espacio para que se metan, que ayude. Y creo que también nosotros tenemos que tratar de buscar formas para ayudar a los jóvenes que se quieran meter en política, que pensemos un buen plan estratégico para lograrlo, saber que... a mí encontré un montón de gente que me decía, che, yo quiero ser presidente. Le digo, qué bueno, necesitamos gente que sea presidente. Le digo, ¿por qué no empezás siendo fiscal de mesa o averiguando cosas de tu barrio, ¿viste? Por decir, porque alguien dice, che, yo quiero correr, ¿viste? Quiero jugar la selección argentina. Le digo, che, vamos a jugar un picadito en la esquina y dice, no, me da fiaca, ¿viste? Decís,
No, bueno, empecemos por mejorar temas locales y ahí hay un espacio, me parece, para ocupar. Creo que también yo leí mucho de lo que son la influencia que tuvo en la democracia en Estados Unidos en las congregaciones. Hay un autor francés que se llama Alexis de Tocqueville que hizo un tema muy bueno, que él dijo, se escribió un libro que se llama Democracia en América, y él dijo, hay una democracia que está funcionando en Estados Unidos porque ahí tienen una cultura de rendición de cuentas, de elegir sus representantes incluso en la congregación local, en la asamblea del barrio, en la comunidad, Ujú. que él era un francés que miró y dijo, che, loco, acá, Estados Unidos cuando se arma la Constitución Nacional, ellos tenían una democracia bastante sólida, tenían representantes, y la gente está acostumbrada a participar. Entonces, también es un tema que creo que hay que volver a darle mucho valor a la institucionalidad local, que la congregación se muestre eso para que la gente diga, bueno, che, esto lo puedo transmitir. Y yo creo que hay una parte, a pesar de todo esto, yo creo que va a haber una influencia enorme de cristianos en la política. ¿Por qué? Porque creo que hay un mensaje contracultural muy bueno que se están dando en las iglesias. Como fui crítico, yo el año pasado visité más de 60 iglesias y vi una cosa fantástica. Porque cuando vos pisas una iglesia evangélica en La Cava, en las zonas más humildes, encontrás un pastor que está al lado de la gente diciéndole, che, vos no te quejes por tu situación, Dios puede hacer algo bueno en vos, animate a emprender, salir adelante. Y ese mensaje contracultural puede ser un espacio con transformación política. El pastor no le está diciendo, che, anda a conseguir un plan social y no labures. Vos tenés capacidades, te dio con dones y talentos y salí adelante. Entonces, ahí yo veo un potencial gigantesco si nos animamos hacia él con eso, con un mensaje contracultural de decir, no solamente vamos a tocar ciertos temas, que es el tipo que tocamos los creyentes, sino un tema de, che, nosotros creemos que a Dios nos hizo con dones, talentos, con capacidades, que nosotros podemos ser transformadores en el medio ambiente, en la educación, en la salud, podemos crear nuestras empresas, y eso en un país que está lleno de rodeado de populismo, che, no vale la pena arriesgarte, conviene el atajo, conviene hacer las cosas mal, alguien que viene a darte un mensaje contrarrevolucionario. Para mí, ahí cuando nos animamos a salir con eso, ahí va a haber para mí una revolución y vas a encontrar un montón de gente que van a dar su impacto, porque yo siempre lo cuento, para mí las chances que tenemos de realmente combatir la pobreza, en parte tiene que ver con esos héroes anónimos, que muchos son pastores o líderes o gente que está ahí con el más humilde, acompañándolo, queriéndolo en serio y no tratando de tenerlo como un puntero, ¿viste? Que te doy ayuda, es tratar de potenciar para que vos muestres, saques tus posibilidades ahí adelante. Entonces, ahí para mí, esta parte de la solución a la pobreza y a la influencia de cristianos en la política tiene que ver con eso, el mensaje más contracultural que viene de ese lado. Entonces, creo que si nos animamos, creo que hay una gran posibilidad. Pero para mí, es un tema que lo dije otras veces, para mí parte de lo que tengo que hacer es animarnos a hacer política de otra manera. De decir, no voy a ver qué puesto consigo en la municipalidad de gobernación, no, voy a desafiar a los lugares donde están y voy a tener otras ideas. Qué bien. Che, volviendo un poco al tema de Brasil. Brasil tiene un 40% de penetración de la iglesia evangélica próximamente. Si la iglesia evangélica realmente ha crecido muchísimo. Una cosa impresionante, ¿no? Es más, me permito comentar algo, habiendo charlado en algún momento con pastores brasileros, porque a mí me llama la atención esta cosa de pare de sufrir y todo eso. Digo, ¿cómo puede ser? Digo, explíquenme por qué esa cosmovisión, digo, y me daba cuenta que no es solamente un tema con la Iglesia Universal, sino con otras congregaciones de origen brasilero que tienen una dinámica muy marcada con eso. Cuento esto a título ilustrativo nomás, ¿no? Y acerca de por qué creció tanto la iglesia en Brasil. Y me comentaban estos pastores brasileros que hubo un tiempo en Brasil, hace unas décadas atrás, donde la iglesia evangélica era mínima, muy chiquita, tenía 2% de penetración o menos, donde el ocultismo estaba sumamente desarrollado, el país entero era ocultismo, era una cosa terrible, y tan fuerte la actividad así oscura, digamos, ¿no? Todo lo que tenía con lo diabólico, claro, había actividad espiritual y pasaban cosas, ¿no? Y la gente tenía un problema, iba a ver al curandero o al pai de acá a la vuelta, que esto también se ve en nuestro país, ¿no? Pero allá parece que en Brasil está realmente una cosa que estaba en todos lados, y que en su momento la iglesia recibió como revelación el hecho de hablar a la gente acerca del verdadero Dios, ¿no? El Dios que te bendecía de manera completa
y que te bendecía, que te da esa bendición que no añade tristeza, como dice la Biblia. Porque cuando iban al curandero pasaban cosas también, pero bueno, obviamente sabemos cómo termina todo ese camino, ¿no? Entonces, su estrategia fue, de alguna manera usaban como algo parecido a lo que vendían los curanderos, pero vendiéndole al verdadero Dios, ¿no? Y ahí surgió el pare de sufrir, compres el frasquito de esto, lo otro. La cuestión es que me decían esto porque de repente hay determinadas congregaciones que se las ve con cierto recelo o con cierta desconfianza, pero que esto fue como una cosa bastante desarrollada en Brasil y fue casi como una cultura evangélica a partir de la cual la iglesia se expandió, ¿no? Con este tipo de estrategias. Bueno, resultado final en Brasil, lo que digo es, para ellos el pare de sufrir no es tan mala palabra como para nosotros. Nosotros recibimos algunas congregaciones brasileras acá que como vienen con su cultura brasilera, nos parece como una cosa así muy foránea, ¿no? Muy extraña. Allá no tanto. Y el resultado final es que la iglesia tiene, la iglesia en su conjunto, ¿no? Más allá de algunas congregaciones en particular, 40% de penetración en la población, una cosa inmensa, ¿no? Acá en Argentina dicen algunos que llega próximamente un 20%. Hace poco salió un informe de Manimachi que hablaba de, que varios de nosotros pudimos verlo, que habla de, lo hizo la gente del CONICET, y que comenta acerca del nivel de penetración que tiene la iglesia evangélica en Argentina, más o menos un 20%. Pero vuelvo un poco y te vuelvo a repreguntar sobre ese tema. En Brasil, vos tenés la Cámara de Diputados lleno de diputados cristianos, ¿no? En términos proporcionales, a pesar de que acá la iglesia a lo mejor tiene la mitad de penetración, un 20%, no se ve esa misma cantidad. Totalmente. ¿Qué elementos crees vos que a lo mejor estarían faltando? ¿Qué cosas eventualmente Brasil puede ser ejemplo para nosotros o no directamente? Nuestro camino será algo distinto, ¿no? Pero es como que de alguna manera da la impresión que en términos proporcionales nuestro impacto sobre la política no es un único ámbito, creo que vos lo describiste muy bien, el empresarial, el de los medios de comunicación, son ámbitos también importantísimos para el desarrollo de un país, ¿no? Pero en la política en particular, ¿qué elementos vos crees que faltan como para que la participación de cristianos y finalmente de la iglesia sea más importante? Bueno, primero gracias por lo de Brasil. No sabía que hay algunos detalles que están muy buenos y a veces es verdad que nosotros miramos con cierto recelo, que hay un par de sufrir que te hace un poquito más de ruido y otro que es razonable, ¿no? Que sí, che, porque no sufro, porque tengo algo mucho más valioso que capaz mi problema actual, que ahí encontramos una cosa. Para mí es una buena pregunta. Yo creo que pasa por dos lados. Creo que primero ahí creo que está más organizada, me da la sensación. Tienen impacto más fuerte en medios, en otros lugares, que eso también a la hora de presentar candidatos. Creo que también han presentado, por su sistema político que tienen, han logrado meterse dentro de los partidos también más organizados y acá todavía no se ha hecho. Entonces me parece que ahí hay una parte importante de apoyar realmente a cierta gente para que llegue. Imagínense que agarramos y decimos, che, que puede ser, ojalá que sea en un mismo partido político, porque puede ser en varios, y decir, che, pará, ahí nosotros bancamos a Juan, a Susana y a Carlos, que pueden ser nuestros representantes, y vamos a apoyarlos. Entonces, tenés mucho peso interno si salimos a apoyarlo todos, es decir, sea quien sea, y me parece que eso es una parte importante. Y después, yo repito la parte que ojo, y acá no es por lo que estoy haciendo, yo creo que falta una reforma en los partidos políticos que se abran, den espacio real a personas que vengan de otro ámbito y que los partidos sean democráticos, porque yo creo que muchos de los referentes cristianos, si participan en una elección interna y la gente se elige de abajo para arriba, muchos quedarían en muchos mejores lugares que lo que hacen de otra manera. Imagínate un partido y dice, mira, en nuestro partido la gente elige. Entonces, vos por lo menos vas a ir a toda la gente que te conoce y decís, che, metete en el partido, así me puedes elegir. Está Luis de candidato ahí, yo capaz no me gusta mucho la política, pero yo en Luis confío, entonces me acerco y por lo menos para la elección interna te voto. Y si se hace eso, por eso me parece tan importante democratizar en serio los partidos para que haya espacio para acá. Y creo que también a una nota de color que yo no lo sé, y esto capaz estaría, o me dejaste con la intriga, es cuánto esa influencia tuvo impacto social, porque Brasil, obviamente, tienen cosas que están funcionando bien y otras más o menos parecidas a nosotros en cuanto a nivel de corrupción, de cosas que hay. Entonces me parece que es importante ver, para mí es que no solamente que entren los diputados, sino qué rol tienen. Si entra un juez que es cristiano,
me parece buenísimo. Ahora, ojalá que sea un juez que sea luz y que realmente transforme. Y ahí también tuve comentarios cruzados y sería un bueno investigar en serio, decir, che, han marcado la diferencia en ética, en corrupción, en propuestas, en ideas, se están mejorando. Para mí, creo que se impacta es cuando hay una transformación real en la sociedad a través de ideas, y eso es lo que me desafía. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que hay algo que sí cambió en Argentina y capaz nosotros estamos mucho más atrás que los brasileros. Cuando yo empecé en esto, en el 2007, no te estoy hablando de 1960, era novedoso que en una iglesia decían, che, hay un cristiano que se mete en política. Y había un debate si estaba bien o estaba mal. Estamos hablando hace 10 años atrás. ¿Viste? Hoy ya no se habla, ya creo que eso ya pasó de moda. En el 2020 nadie pregunta, che, ¿está bueno? No, es obvio que está bueno que haya gente valiosa en los gremios, en las empresas, en la política. Eso es un dato positivo, pero esto fue hace 10 años. Entonces, me parece que estamos, obviamente, en una etapa. Ahora, lo que sí vi es una cosa que vos me preguntaste antes. Yo mismo, en los últimos 10 años, mucha gente chicos que se han querido acercar a la política y no han encontrado el cómo, ¿no? Es decir, che, me acerco, quiero estudiar ciencia política, derecho, relaciones internacionales, quiero empezar a influir en la política y me acerco y veo que está un complejo, turbio, no sé, me acerqué y salgo medio frustrado. Entonces, eso creo que es una parte compleja que hay que buscar y tratar de ayudar a armar, primero acompañarlos, rodearlos. Para mí, por eso yo decía mucho que si te metes solo, te comen, te morfan, ¿viste? Eso es un sistema súper difícil, y de entrar con mucha gente, que ojalá que muchos sean creyentes, pero si no creyentes también, que digan, che, a mí me importa que seas recto, me importa que seas, que es lo que hacer y que te controlen. Entonces, para mí hay que acompañar mucho ese proceso, y ojalá que pronto, yo creo que en Argentina se va a venir un recambio fuerte en la política. Creo que hay medio un hartazgo porque mucha gente que dice, mira, en el 2015 no le gustaba el kirchnerismo, votaron a Macri, en el 2019 nos fue mal económicamente, votaron a Fernández, y un poco se siente decir, pucha, ¿viste? Parece que no arrancamos. Entonces, creo que va a haber oportunidades de recambio, de gente buscar, che, quiero buscar gente nueva, que tenga otra mirada, otra visión. Ahora hay que buscar la forma de apoyar para que llegue gente más preparada y acompañada para estar en ese lugar de influencia. Totalmente, sí. Eso que decís es interesante, ¿no? El apoyo a aquellos que quieren iniciarse. Y me tocó ver en algunas oportunidades también cómo creo que a veces tenemos que cambiar un poco nuestra cultura dentro de la iglesia, y cuando vemos a alguien que está emprendiendo en el campo de la política, ¿no? De acuerdo a lo que hablábamos, ¿no? Porque esto también es emprender. Qué importante apoyarlo, independientemente de la preferencia política que uno tenga o las ideas que uno tenga, ¿no? A veces da la impresión de que cuando alguno asoma un poco la cabeza, no sé si es como una especie de de celo, digo, o envidia, y ya se lo empieza a criticar, ¿viste? O decir, pero pará, el tipo apenas está apareciendo y ya lo están criticando cuando es uno de los nuestros, digamos, ¿no? Y acá no hay una cuestión de, bueno, nosotros tenemos que, a ver, este sentido de que la iglesia tiene que ocupar el gobierno, en un sentido así como medio de, no sé cómo explicarlo, como medio futbolero. No es porque sí, obviamente estamos pensando en algo espiritual, en un impacto espiritual, ¿no? Claro, totalmente. Pero la realidad es que si hay gente nuestra, ¿no? Si lo podemos decir de esa manera, llena del Señor y que está jugándose la cabeza, porque no es fácil estar en la política. Yo lo poco que conozco, por alguna gente conocida como vos también, que estás en la función pública, después de repente salís de la función pública y tenés que esperar un nuevo periodo si es que efectivamente no fuiste elegido. O sea, mientras tanto uno tiene una familia, tiene hijos, o sea, la vida continúa. Cuando aparece alguien emprendiendo algo como este y tomando todos estos riesgos, creo que deberíamos como iglesia apoyarlo, sin miramientos y ni tantas vueltas, digamos, y sin tanta envidia en algún punto, ¿no? Nos tenemos que poner contentos cuando alguien está avanzando y está logrando algún lugar de prominencia, obviamente en la medida que su testimonio sea apropiado, claro. Pero en la medida que sea así, creo que es importante apoyar, ¿no? Estamos todavía en una situación muy embrionaria, creo que nos faltan muchos más políticos, y los que tenemos los tenemos que cuidar, o sea, cuiden a Marcos, diría, cuídenmelo, por favor. Bueno, imagínate los empresarios también, digamos, pero sí, y también me parece que con todo lo que decís, yo también lo tomo en el sentir de, ¿para qué nos metemos en esto? Sabemos que es difícil.
obviamente transformar cosas, cambiar, es difícil y es saber que que uno hace todo lo posible y después confiamos en que Dios hace lo imposible, ¿no? Que realmente Él ve lo que uno hace, ¿no? Y animarse a tratar de hacerlo. Y a mí me gustó una cosa que vos decías, es acompañar, apoyar. Yo siempre cuento una cosa que yo me congregaba en una iglesia chiquita en Devoto, y en nuestra iglesia tenemos una cosa muy curiosa. Yo era un político, yo soy liberal, pro mercado, que no estaba más chico, y teníamos un gremialista súper kirchnerista ahí. Y nos llevamos bárbaros, encima él era hincha de Racing, yo independiente, ¿viste? Pero nos llevamos ¿Vos bárbaros. sos hincha independiente? Yo también soy independiente. Ah, bien, bien, bueno, vamos, parecía Somos sumamente cristianos, pero vamos al Diablo Rojo. Vámonos. y una cosa que para mí siempre estaba bueno, bueno, en la política hay una división muy fuerte y es razonable que puedas tener discusiones fuertes, y incluso en las redes, ponemos amigos en las redes sociales, y él ponía cosas, y a veces incluso él me hacía un chiste y la gente le contestaba toda enojada, ¿viste? Pero me parece que es importante saber que te puedes querer y llevar bien con un hermano, una persona que piensa distinto, que está bárbaro, ¿viste? Y nosotros éramos amigos, nos llevamos bien, pero obviamente en política estamos en las antípodas, incluso que nos llevamos también, que podemos hacer chistes para hacer a la gente, hay que tener cuidado porque otros se lo toman mal, pero me parece que también hay que ir a eso, y yo quería que en su gremio le vaya bien y que llegue más alto, porque sabía que era un tipo honesto, por más que no coincidía en sus ideas políticas, y él se ponía contento cuando a mí me iba bien en lo electoral, sabiendo que veníamos de ideas contrapuestas, porque decía, che, mira, dentro, él siempre mejoraba, me decía, odio a los liberales, pero vos te banco, me decía. Entonces, eso me parece que también hay que bancar. Lo mismo, ¿viste? Con otros lugares, ¿viste? Empresarios o gente que está en otro ámbito, y te puedes llevar bien. Totalmente, totalmente, eso sí. Che, bueno, vamos concluyendo porque la transmisión se nos va a acabar en cualquier momento, pero la verdad que fue súper interesante escucharte, Marcos. A veces se habla mucho de la política, y la concepción que uno puede llegar a tener en su cabeza acerca de qué es la política son una multiplicidad de cosas, ¿no? Y lamentablemente muchas veces por los malos ejemplos, ¿no? que hemos tenido en Argentina, como en otros países, ¿no? Argentina tampoco es el peor país del mundo, pero qué bueno conocer a alguien como vos, como otros también, ¿no? Como Gastón y como Gastón Bruno y como otros tantos que nos acompañan en PEC, que están valientemente inmersos en todo este mundo complejo de la política y desarrollando un papel más que respetable. Así que una alegría escucharte y entender un poco más de todo ese mundo. Luis, un placer, la verdad que disfruté mucho. Gracias por tu tiempo. Y la verdad, un grosso, un entrevistador de lujo. A mí me gusta más escucharte a vos y aprender, pero un lujo. Y está muy bueno lo que está haciendo PEC. Creo que a mí me encanta porque es contar a muchos jóvenes o gente que tiene ganas de emprender, contarle cómo es, y toda la gente que está en PEC, una cosa que me gustó mucho al escucharlos es la humildad, contarles de nuestros errores, de los desafíos, porque a veces uno cuenta, como decimos antes, si contás el día que te va bien, pero a veces hay que contar el día que, che, me levanté a las 6 de la mañana, estaba solo, hice una reunión, éramos 3, no vino nadie, me costó, ¿viste? Que está bueno, y tratar de aprender de otros. Pero bueno, Luis, la verdad que un placer, y bueno, felicitaciones por el trabajo que están haciendo acá en PEC, que es muy bueno. Gracias a todos. Bueno, y gracias a los que nos están viendo también. Dale, un abrazo grande y chao a todos.